Frente a la noche del hombre, hay dos respuestas. Hay quien se resigna a la noche, es decir, hay quien se resigna a no comprender y hay quien se compromete a comprender. Resignarse a no aprender a leer es una traición al amor de Dios, es una traición a la voluntad de Dios. Dios no nos colocó en la noche, frente al misterio para humillarnos, para aplastarnos, para hacernos tocar nuestro desamparo. Si Dios nos ha puesto en la noche, nos ha puesto para hacernos desear la luz, de lo contrario no nos haría experimentar la oscuridad. Entonces, resignarse a no comprender es negarse a seguir el plan de Dios y rechazar la promesa de Dios. Ciertamente aprender a leer puede ser muy difícil, pero resignarse al misterio. Resignarse a no comprender, creer que ese es el destino del hombre, es un rechazo de la promesa de Dios, ya que la promesa de Dios es la luz. Dios nos creó para la luz, Dios no nos creó para la noche, aunque nos hizo enfrentar la noche. Decir que Dios es tinieblas, decir que Dios es incomprensible, es una situación de culpa por parte del hombre, porque Dios mismo dice que es luz. Dios es luz y con él no hay tinieblas, palabra de Dios. Decir que Dios es incomprensible es ofender su amor, porque toda la creación de Dios y nosotros mismos somos objetos del amor de Dios. Dios no creó para ofender a sus criaturas, humillarlas o despreciarlas. Dios creó a sus criaturas para hacerlas partícipes de lo que Él es, y si Él es luz, creó a sus criaturas para hacerlas partícipes de su luz. Por tanto, Dios creó a sus criaturas no para aplastarlas en la ignorancia o la incomprensión, sino para abrirlas a entender lo que Él es, porque solo comprendiendo lo que Él es, la criatura se hace partícipe de la vida de Dios. Entonces decir que Dios es tinieblas, que Dios es misterio, que Dios es incomprensible, es profundamente un pecado aunque aparentemente parezca sumisión y humildad, en realidad es un pecado que ofende a Dios. La verdadera respuesta del hombre a la noche es esforzarse por comprender. La noche y las tinieblas del hombre son una propuesta de luz al hombre. Claro que cuando caminas en la noche te caes. Te equivocas. Te pifias, pero todo esto sigue siendo obra de Dios, quien poco a poco nos lleva a descubrir cuál es la llave de la luz. Nos lleva a encontrar el lugar donde podemos encontrar la luz para iluminar nuestra oscuridad, pero ciertamente la noche está destinada a iluminarse. Cuando el hombre ha obtenido la posibilidad de conocer el principio. Dios creador. Y la intención, que es el fin que domina en todas las cosas. El hombre tiene aquí la posibilidad de comenzar a leer las cosas mismas y no debe atribuir a las cosas otras interpretaciones. Es decir, otras intenciones. No se debe decir que Dios es incognoscible. Que vive en lugares inalcanzables, debe comprometerse a comprender la intención de Dios, sabiendo que Dios obra en todo para llevarnos a conocer su pensamiento y por lo tanto llevarnos a la luz. Su pensamiento es luz y con él no hay tinieblas. No encontramos el pensamiento de Dios fuera de nosotros, no lo encontramos en el mundo exterior, Dios obra en todo, habla en todo, pero encontramos su pensamiento dentro de nosotros. He aquí el significado principal de la noche en la que se encuentra el hombre. Todo el mundo exterior que está bajo el signo del misterio tiene la finalidad de hacernos reingresar a nosotros mismos. Porque sólo así encontramos aquí la presencia de Dios, aquí encontramos el pensamiento de Dios, con quien podemos aprender a leer todo lo que Dios obra a nuestro alrededor. El que crea a nuestro alrededor. Que no fue el creador sino que es el creador, es el único que puede iluminar su obra para nosotros, pero esta iluminación de Dios solo se puede obtener dentro de nosotros. Este pasaje de afuera hacia adentro es necesario. Después de haber abierto los ojos al mundo exterior, somos invitados por nuestra misma noche a cerrar los ojos para buscar dentro de nosotros la presencia de aquel que obra en todo. Y en este interior, ¿qué se nos invita a hacer? Estamos invitados a pensar. Dios vive en nuestro pensamiento. ¿Qué significa pensar? Pensar significa conectar las cosas con un principio. Sabiendo que todo no es nuestro trabajo sino el trabajo de otro. Que es todo obra de Dios creador.
El hombre debe evitar interpretar las cosas según lo que tiene en mente, debe evitar interpretar las cosas de acuerdo con sus intenciones e intereses, sino que debe buscar el pensamiento de Dios. Para buscar el pensamiento de Dios, el hombre debe volver a sí mismo y traer las cosas a Dios creador dentro de sí mismo, en este silencio. Pensar significa referir todo al principio. Refiriéndonos todo al principio, a Dios creador, aquí Dios creador nos lleva a conocer cuál es el fin de la obra de Dios. Dios obra todo para revelarse, para darse a conocer, obra para nada más, Dios obra para la luz, para manifestar su pensamiento. Este es el significado de la noche del hombre. Si, como vimos al principio, la diferencia entre el Hijo de Dios y los hombres radica en: yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni hacia dónde voy. Si la diferencia está en esto, saber y no saber. Si ahora el hombre es conducido a la capacidad, a la posibilidad de leer y por tanto de conocer, significa que precisamente a través de esto, el hombre tiene la posibilidad de hacer el tránsito de lo que es el hombre a lo que es el Hijo de Dios. Tiene la posibilidad de convertirse en Hijo de Dios.